Bien, amigos, Omar Chejade está con nosotros. Omar, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, más bien, muchas gracias. ¿Te ha sorprendido esta decisión de la Sala Nacional Penal de Apelaciones? Mira, uno que ya tiene modestia aparte años en el litigio, como hombre de ley, como abogado defensor, como procesalista, sobre todo en los temas penales, constitucionales, la verdad que a mí no me sorprende nada el Poder Judicial peruano. ¿Por qué? Porque te parece que ha sido esto una decisión... un salto al vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque con la experiencia que, vuelvo a repetir, modestia aparte uno tiene, va a acontecer lo que ha sucedido con un expresidente, con el señor Toledo o con la señora Carp, ¿no es cierto?, que olfateándose una situación procesal complicada, se van a ir del país. En el momento que el señor Toledo se va del país no tiene ningún impedimento de salida, podía irse. Con Nadine Heredia, y no solamente con ella, sino con su entorno más íntimo. Estamos hablando de su hermano, estamos hablando de su señora madre, estamos hablando de su mejor amiga, la señora Calderón. Obviamente ellos van a salir del país y probablemente hay un punto de no retorno y las cosas se van a complicar y probablemente estemos recurriendo a un proceso de extradición dentro de unos meses, ¿no? Eso es lo más probable, porque yo no la veo. ¿Tú no crees que vayan a regresar luego? No. Si es que finalmente se les... Por su propia voluntad, no. Yo no, conociéndolos como los conozco, y esto no es violar ningún secreto profesional, porque además hemos estado en política durante 5 años, yo no imagino a la señora Nadine Heredia o al señor Humala estirando voluntariamente sus manos, Cristian, para que sean enmarrocados o para que sean condenados y siendo trasladados a un centro penitenciario. Yo no los veo así de esa manera. Pero, ojo, a ver, porque finalmente el cambio de las medidas restrictivas solamente se han dado para Nadine Heredia, no para Ollantumala. Es verdad. O sea que Ollantumala, digamos, no va a poder salir del país sin previa autorización. ¿Tú crees que Nadine Heredia abandonaría el país dejando al esposo no tengo la menor duda, porque además, y este es un tema sensible, familiar, en la cual yo no me voy a meter, tienen menores hijos. Sí. Entonces seguramente están pensando en sacar a sus menores hijos, y esto es con toda legitimidad, por supuesto, fuera del país y ponerlos a buen recaudo, ¿no? Y estar con la madre. Y Humala, Ollantumala, el expresidente, enfrentar a la justicia peruana. Mira, Cristian, yo creo que la semana pasada los especialistas en derecho penal, los procesalistas, y no es un tema pues de vendetta, ni de odio, ni de venganza, nos preguntábamos, ¿qué más falta para que se endurezcan las medidas restrictivas contra, no solamente la señora Heredia, sino contra todo este grupo, que son 5, ¿no? Exceptúa al señor Julio Torres, que no tiene nada que ver y ha sido metido en el mismo saco, que creo yo es una persona decente. ¿Quién es? Perdón, Ollantumala, Nadine Heredia, la madre. Estoy diciendo de la señora madre, de su mejor amiga, la señora Calderón, y su hermano, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué cosa más falta? La pena, la prognosis de la pena, según el Código Procesal Penal, supera largamente los 4 años según un tema de lavado de activos, o tráfico de influencias, o cohecho, lo que fuese, ¿correcto? Entonces se cumple un requisito procesal. Está también la certeza de responsabilidad penal, la certeza con el delito. Ya no es una declaración, o sea, no es palabra contra palabra. Estamos hablando del señor Jorge Barata, estamos hablando del señor Marcelo Odebrecht, sí. Estamos hablando de un colaborador eficaz peruano. Todos dicen 3 millones de dólares, no dicen 3 millones 100 mil, 3 millones 50 mil, 2 millones o 150 mil, todos 3 millones. Son 3 personas. Adicionalmente, y además con rutas de dinero, con detalles, etcétera. Estamos hablando de las agendas de la señora Nadine Heredia, que el día de hoy han sido rechazado el pedido de la tutela de derechos, o sea, de invalidar las agendas, por lo menos en primera instancia. Estamos hablando, además de las agendas que también hablan de 3 millones de dólares, del proyecto OH, es decir, de los documentos encontrados en la policía de Curitiba de Brasil, sí. ¿No es cierto? Sí. Que también hablan de 3 millones, no hablan de 100 mil dólares, sí. De 50 mil o de 100 millones, no, hablan de 3 millones de dólares. Estamos hablando del PDF de la compañía brasileña de Odebrecht, que está en Suiza, y el servidor que ha sido encontrado en Suiza. Y que va a haber más detalle después. Entonces, hay certeza de culpabilidad. Ya no es palabra contra palabra. Y es un conjunto concomitante de medios probatorios que hagan 3 millones. Ok, tú has dado los puntos específicos, todo lo que hay. ¿Te parece que con todo lo que hay había, digamos, la capacidad de pedir prisión preventiva? Yo he opinado por
Arresto domiciliario. Un impedimento de salida o un arresto domiciliario, sí. Existe esa figura, sí, digamos, un arresto domiciliario preventivo. Detención domiciliaria porque es una figura procesal, como tú bien sabes. Ok, pero, a ver, el presidente del Poder Judicial, Duvalín Rodríguez, ahora dice que no se refería a ningún caso en particular, pero dijo que por la colaboración eficaz, por la palabra, por el testimonio de algunos, nadie va preso. Él se refería a solamente un colaborador eficaz, una delación premiada, o, por ejemplo, que sean ya no 2, sino 3, hace que el tema coja más peso, pero nuevamente no se cierra el círculo como sí se ha hecho con Alejandro Toledo. Pero no son 3, no son 3. Son 3 más documentos. Okay. Y todos ellos llegan a los $3 millones. O sea, sí, pero esos tres más esos documentos siguen mostrando de manera clara, muy fuerte, el tema de de haberle dado dinero. Pero hasta ahora no sale algo más fuerte que pruebe la recepción del dinero. Estoy siendo abogado del diablo. Yo sé, ese es un tema de fondo, ¿no es cierto? Sí. Pero la calidad probatoria la evalúa el juez, el magistrado. Entonces, si Barata dice 3 millones, si Odebrecht dice 3 millones, si un colaborador dice 3 millones, si el PDF dice 3 millones, si las agendas de Nadine dice 3 millones, si la policía de Brasil dice 3 millones, todas de manera indistinta, es porque son $3 millones, que ojo, no es que ellos lo hayan reconocido, lo han negado. Entonces, si lo niegan es porque hay algo raro. Entonces, se cumple el requisito de la prognosis para endurecer con una medida cautelar superior, es decir, un arresto domiciliario, una prisión preventiva o lo que fuese. Okay. ¿Pasan los 4 años? Sí, pasan los 4 años de prognosis de una supuesta condena más adelante. ¿Pasa el tema de la certeza de culpabilidad o responsabilidad delictiva? Por supuesto que sí. El tema del arraigo. Es verdad que ella está acá, pero es verdad que ella también ha intentado obstruir la acción de la justicia. No, lo ha dicho primero con el tema de me voy a Suiza, me conseguí con mis amigotes de Brasil, me conseguí un trabajo en la FAO. Es una obstrucción. Y en segundo lugar, se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, el haber mentido en el tema de la autoría o la propiedad de las agendas, Cristian. Porque ellos dicen de manera equivocada. No, se negó, y también es otra mentira, que también tendrá que ser analizada. Sus abogados dicen, y ella misma dice, no, se negó las agendas solamente ante los medios de comunicación, ante la opinión pública, porque no me lo pusieron a la vista. Otra falsedad. El 22 de septiembre del 2015, el tercer mes que ella negaba absurdamente la propiedad de sus agendas, ella es convocada por primera vez ante el fiscal Germán Juárez. Sí. ¿No es cierto? Y el fiscal Juárez le enseña, y le dice, señora Nadine, les enseñamos, le ponemos a la vista estas cuatro documentos, 4 agendas. ¿Son suyas o no? Y ella dijo que no. Ante el fiscal Juárez. Correcto. Y ella saliendo del edificio del Ministerio Público, al lado del entonces su abogado Eduardo Roy Gates, dijo, acabo de negar las agendas ante el fiscal Juárez porque no son mías. Después de 2 meses, en noviembre, recién lo reconoce. Ahora, ¿es una conducta obstruccionista o no? Claro, sí. Para la opinión pública y también para el juez Carhuacho, que justamente ha tocado esos puntos, ¿no? Que la palabra de la señora Nadine Heredia está devaluada. Sí. Pero ese no parece ser el punto para la Sala Penal Nacional y justamente sus 3 miembros, ¿no? César Zaguanay, Iván Quispe y Jessica León. ¿Es una incapacidad, una negligencia o tú te animarías a decir algo más? Probablemente mis patrocinados o mis clientes quisieran estar en ese tribunal, en esa sala, ¿no? Ojalá que mis clientes y patrocinados, no vulnerando el principio de igualdad ante la ley, pudieran estar ante ese tribunal, porque evidentemente han vulnerado el artículo procesal penal en la que te habla de esos 3 o 4 requisitos concurrentes. ¿Por qué? Yo te digo una cosa, mi querido Cristian. ¿Por qué Moreno sí y la señora Nadine Heredia y sus amigos, sus cómplices, no? ¿Por qué Toledo sí? Elian sí, y los demás no. Porque en Toledo le da la vuelta a la plata y encuentran que efectivamente había unas cuentas, Maima, en el tema de Coteve. En el caso de Gilad Chavit, que efectivamente recibió un dinero y cuenta todo ese tema. ¿Te parece que hay alguna diferencia o no? No, pero escúchame. Hay 5 elementos probatorios que llegan a lo mismo, $3 millones. Quiere decir de que si mañana más tarde Pedro Pérez mata o desaparece a una persona y no se encuentra el cuerpo del delito, entonces no hubo homicidio. Solamente una última, pues, ¿no? Sácame por favor de dudas, porque aquí lo que tú has dicho es además que, digamos,
hay una evolución en el caso, es decir, cada semana van saliendo cosas nuevas. Eso no sería, digamos, un criterio con el cual esta Sala Penal Nacional debió decir, bueno, ok, hasta ahora tenemos esto, pero está evolucionando el tema. O sea, lo más probable es que a medida que evolucione van a querer fugar. No, señora, no le relajamos las medidas restrictivas. Lo peor que pudo hacer la Sala, que era bastante, era confirmar la resolución de primera instancia. Es decir, que para que la señora Heredia y sus cómplices vayan o se vayan del país o quieran salir del país, tengan que pedir permiso judicial. No podía ir más de lo que apelaba, pues tampoco. Pero te digo, no podía dictar prisión preventiva si no se lo había pedido un fiscal. Pero si el fiscal se lo pide, ante estos acontecimientos últimos, como por ejemplo la confesión del señor Odebrecht, que confirma lo de Barata, y las agendas, y el PDF de Suiza, y lo de la policía de Curitiba de Brasil, entonces tranquilamente se pudo endurecer la medida. Yo nunca he pedido, incluso cuando he sido parlamentario, mi querido Cristian, una prisión preventiva de 18 meses, porque puede parecer exagerado, pero sí puede haber un impedimento de salida o una detención domiciliaria que esté en el Código Procesal Penal. Esto se puede apelar por el Ministerio Público, puede incluso pedir algo más, como la prisión preventiva o el arresto domiciliario que ha planteado, pero se puede apelar por el fiscal, ¿o no? No, porque tengo entendido de que esta es la Corte Superior. Sí. Sin embargo, si hubiesen hechos nuevos y si se relajarían ciertas circunstancias, no impediría que el fiscal Juárez vuelva a pedir ante el juez Concepción Camacho una nueva medida cautelar restrictiva. Con esta termino, porque algunos están comentando, ojo, pero esta decisión la han tomado esta Sala Penal sin la última declaración del día viernes de Jorge Barata. De Marcelo Odebrecht en Brasil. ¿Eso tiene sentido? ¿Podría haber sido así? Que no haya sido incluida dentro de los criterios que han utilizado para, digamos, relajar las medidas restrictivas. Podría ser incluido, pero lo que yo te quiero decir, y que es para finalizar lo siguiente, mi querido Cristian. ¿Por qué se pide una medida cautelar restrictiva antes de una sentencia cuando todavía el proceso penal todavía no ha culminado? Para cautelar la actividad probatoria, para cautelar los medios probatorios y para que no exista riesgo de fuga. Existe riesgo de que la señora Nadine, ya no voy a decir fuga porque puede salir, pueda irse del país, y lo va a hacer. Y lo que va a acontecer, te lo estoy adelantando, en los próximos días o semanas, es lo que está aconteciendo con el señor Alejandro Toledo y que tú estás preocupado. Es decir, que va a haber seguramente una medida de extradición, una solicitud de extradición activa, no solamente contra la señora Heredia, sino contra lo que yo he denominado los cómplices o la gente que muchas veces... Ilan, la madre y Rocío Calderón. Sí, porque incluso el fiscal ha señalado de que es una organización criminal, una empresa criminal conjunta en la que la señora Nadine Heredia, no lo digo yo, lo ha dicho el fiscal, es la cabeza, la lideresa de esa organización criminal conjunta y que tiene pues sus propios brazos. En todo caso, ojalá la Sala Penal Superior no se arrepienta lo que el día de hoy ha resuelto. Y ojo, para terminar, y acá acabo, no vaya a ser que esta tutela de derechos que ha sido el día de hoy bien negada por el principio de la ponderación de intereses, como sucedió con Vladimir Montesinos, no vaya a ser que en apelación la misma Sala que ha relajado la medida restrictiva para Nadine Heredia y para sus compinches, ¿no es cierto? Sí. Mañana más tarde sea revocada y se invaliden las agendas por este mismo tribunal. Habrá que estar muy atentos. Omar Shejade, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Vamos a una breve pausa y está Wilfredo Pedraza con nosotros, abogado de Nadine Heredia. Regresamos.